Nuestras bases salvan vidas. Saludos, amigas y amigos de Participativa 101.1 FM, la radio comunitaria que está llegando a toda nuestra parroquia y mucho más allá. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos a tu programa Zona de Combate, el programa que nace para la participación popular. Como es costumbre, pues todos los lunes ya tú sabes quiénes te vamos a estar acompañando pues en el programa Zona de Combate. La voz femenina, Nilda Piña, lo hace nada más y nada menos que en el control técnico. Muy buenas noches, tengan todos y todas. Como lo di al revés, me volvió un 8. Yo creo que te pegó la quiquinguya. El virus ese que te pegó, de verdad, que te dejó. Me afectó la lengua. Sí, la lengua, las ideas y bueno, yo no sé qué más te afectaría. Ya, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, el intelecto. Bien, muy buenas noches, tengan todos y todas quienes nos acompañan hoy lunes 13 de octubre de este año 2014. Bueno, ya el 2014 en su trimestre final, ya prácticamente terminando la primera quincena de ese trimestre. Bueno, acompañada de la voz masculina que, como ustedes han podido escuchar el día de hoy, le afectó bastante la quiquinguya, Larry Carrillo. Tengan todo y todas muy buena noche. Vamos a estar aquí esperando que te puedas comunicar a través de los 3 contactos combatientes que te vamos a dar allí enseguida. Hoy el programa va a tener pues una invitada muy especial, el programa en la noche de hoy. Así que te vamos a dar esos tres contactos combatientes allí para que tengas la oportunidad de enviar tu mensaje. 0416-756-9463. 0416-756-9463. Puedes llamar al 0251-928-6319. 0251-928-6319. El otro contacto te lo va a dar la voz femenina de Zona de Combate. 0412-525-8487. 0412-525-8487. Bien, les recordamos a nuestros amigos y amigas que los estudios de nuestra estación comunitaria participativa 101.1 está ubicada en la calle Javillos, entre calles Apamates y Araguaney del Centro Comunitario Loma de León, acá en la comunidad del mismo nombre, parroquia Juan de Villegas, estado Lara, municipio Iribarren. Lo dije al revés también, eso como que se contagia. Dije primero el estado y luego el municipio. Es primero el municipio y luego el estado de la República Bolivariana de Venezuela, que es lo importante, ¿no? El territorio grande del país. Bueno, precisamente hoy vamos a estar hablando un poco sobre ese día de la resistencia indígena. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos va a hablar hoy en la noche pues, de ese momento histórico. Pero además debo decirles que hoy vamos a tener un contacto vía telefónica con la diputada Ana Elisa Osorio, quien está confirmada allí. Vamos a hacer un contacto vía telefónica y vamos a estar conversando pues con la diputada Ana Elisa Osorio a través de pues, el programa Zona de Combate. Esperamos pues que ustedes, si quisieran hacerle alguna pregunta a la diputada Ana Elisa Osorio, ya le dimos los 3 contactos combatientes allí. ¿Okay? Recuerden que la diputada acompañó al presidente Chávez durante un buen rato, pues. Tuvo un buen rato allí como ministra del Ambiente, 5 años estuvo allí como ministra del Ambiente, así que vamos a aprovechar este contacto vía telefónica con la diputada para de alguna manera establecer pues allí que nos hable un poco sobre esa relación con el presidente Chávez, que nos hable un poco sobre la situación política, cómo ve ella la situación política hoy en día. Vamos a hacer un contacto vía telefónica allí con la diputada, así que vamos a aprovecharla entonces de una vez. Tenemos en línea a la diputada Ana Elisa Osorio. Ok, ya estábamos mencionando allí Larry. que... No sé si me está escuchando la diputada. Buenas noches. ¿Me está escuchando, diputada? ¿Cómo sería? No. ¿Aló? Dime. Aló, diga. ¿Me está escuchando? Buenas noches. Sí, lo oigo. Bueno, buenas noches. Hay un feedback. Ok, hay un feedback, me dice la diputada que hay un feedback. Sí, hay una cuestión aquí. ¿No será porque le tienes el...? Ajá.
¿No será porque le tienes allí, no puede Está al salir aire, no, vamos a ver si logramos. no puede salir directamente al... Bueno, buenas noches, diputada, el programa Zona de Muy Combate. buenas noches, ¿cómo están? Nilda Soy Piña. de Pedro de Lara. Ajá, así Un es. saludo revolucionario, bolivariano, chavista. Bueno, bienvenida, diputada, al programa Zona de Combate. De verdad que es un gusto pues poder establecer este contacto vía telefónica con usted. Para que hablemos un poquito, diputada, ¿verdad? Usted estuvo bastante rato pues allí acompañando a nuestro comandante eterno y nos gustaría empezar la conversación por allí, nos hablar un poco sobre esa relación con el comandante, con nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez. Bueno, ahí se cayó la llamada con, ella había hecho el contacto, ya estábamos presentando allí a la diputada, se cayó el contacto vía telefónica, pero bueno, allí teníamos el contacto con la diputada ¿Se Annalisa le puede Osorio. enviar mensaje? Bueno, y vamos a tratar de ubicar nuevamente pues ese contacto vía telefónica con la diputada Annalisa Osorio para que nos cuente un poco pues esa relación con nuestro comandante eterno. Por supuesto vamos a tocar el tema pues también del momento político que está viviendo Venezuela en estos momentos. Sabemos que la diputada ha venido pues haciendo algunas observaciones allí interesantes, que es bueno pues conocerlas a través de el programa Zona de Combate. Ok, bueno, buenas noches, diputada, nuevamente al programa Zona de Combate. Nos gustaría este momento que vamos a hacer este conversatorio vía telefónica, diputada, para que nos hablara un poco sobre esa relación que usted mantuvo con nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. No sé Bueno, si... Habla, diputada, Sí, la estamos escuchando. ¿me oye bien? Ajá, Sí, sí, se escucha la estamos bien. oyendo, la estamos oyendo. Ah, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Tengo mucho feedback, pero voy a tratar de poder conversar un poco con usted. Ajá, Bueno, yo quiero decir que yo nunca tendré como agradecerle a la vida, a lo que este regalo que me dio de haber podido compartir con el presidente Hugo Chávez Frías durante prácticamente 15 años, pero muy cercano desde el año 2000, desde el año 99, porque yo empecé a trabajar en el Ministerio de Salud, de Sanidad en ese momento, como viceministra, y ese primer año fue muy intenso porque tuvimos la tragedia de Vargas y me correspondió a mí ocuparme del tema de salud para hacer todo la prevención de epidemias en el estado Vargas y en el estado Miranda, y tuve la enorme oportunidad de tener mucho contacto con el presidente Chávez, de prácticamente conocerlo, porque lo había visto en la campaña, pero no lo conocía, pues no nos conocíamos. Y fue realmente desde el principio una relación de mucha confianza, que de hecho al año él me pidió que fuera ministro de Ambiente. Durante casi 5 años estuve frente al Ministerio del Ambiente. Como digo, fue una experiencia de muchísimo aprendizaje, de mucho crecimiento para mí profesional, personal, político, y también ese orgullo de poder ver ese gigante, ese hombre como se creció día a día ante nuestro pueblo, ante el liderazgo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, el rol que jugó Venezuela con la presencia del presidente Chávez en los países de la OPEP, en los primeros años de gobierno, que hicieron recuperar el precio del petróleo, que lo conseguimos a $8 el barril, y bueno, y logró subirlo en los primeros años casi a 100 al principio, y después llegó a 130, después se ha estabilizado en los 90, $100 el barril. De manera que esto fue, digamos, una política diseñada por el presidente Hugo Chávez Frías, justamente para incrementar los ingresos del país, para invertirlos en los programas sociales. Entonces tuvimos también el orgullo de participar en las misiones, en la misión Barrio Adentro, en la misión Robinson, que fue la primera. ajá. Y bueno, y ese momento de estar con el presidente, incluso en el momento del golpe de Estado, que también fue algo que me marcó para toda la vida, y que
bueno, tuvimos ahí el honor de estar con él hasta el último momento, despedirnos de él cuando se lo llevaron detenido y recibir cuando regresó a Miraflores. Realmente ha sido, yo digo que yo no puedo pedirle más a la vida, porque uno desde la juventud soñó con participar en una revolución. El presidente Chávez nos dio esa oportunidad que todos y todas no podemos perder. Tenemos que, el pueblo venezolano, el pueblo chavista tiene que fortalecer los lazos de la revolución, el camino hacia la revolución, no desanimarnos ante las adversidades, tener siempre presente a nuestro comandante Hugo Chávez Frías para seguir adelante, para la construcción del socialismo, la tarea de la formación día a día, la discusión, la crítica, la autocrítica, estudiar las bases materiales y espirituales de lo que es un proceso revolucionario, la ética socialista, el hombre y la mujer nueva que necesitamos, porque sin el hombre y la mujer nueva que necesitamos no va a haber revolución, no va a haber socialismo. Necesitamos hombres y mujeres honestas, responsables, que amen la patria, que amen al prójimo, que los intereses sociales estén sobre los intereses individuales y personales. Eso es muy importante, desde la comunidad, desde el consejo comunal, desde la comuna, desde el municipio, desde el Estado, de la República, de todos los funcionarios públicos, pero de todo el pueblo en general. Tiene que hacerse una realidad palpable cada vez más la transferencia del poder al pueblo, el ejercicio del poder a partir de los consejos comunales, de las comunidades, del aparato productivo. Tenemos que romperlas con las cadenas del paternalismo. No podemos seguir esperando que todo nos venga del cielo, del petróleo. Tenemos que hacer cada vez más el esfuerzo para que el trabajo, el productor de riqueza, para que esa riqueza no solamente ya nosotros rompamos la cadena del rentismo. Pero no podemos, la revolución no se puede mantener solamente con el petróleo. Tiene que venir del trabajo. Por eso invito a las comunas que Lara es uno de los países modelo en organización popular, en cooperativas, en comunas, en consejos comunales. Organícense, trabajense, vean su vocación productiva, hagan zapatos, hagan ropa, siembren, hagan alimentos envasados. Bueno, cualquier cosa que sea posible producirla con nuestras manos, con nuestro pueblo, para abastecernos, para cada vez necesitar menos importar alimentos. Tenemos tierras ricas, tenemos agua, tenemos un pueblo alimentario y un pueblo que puede trabajar para que nos alimentemos todos y todas con lo que produzcamos. Así que mi llamado fundamentalmente es un llamado a que seamos activos en la construcción de la patria que heredamos de Chávez, como él dijo, cuando dijo el 8 de diciembre. Hoy tenemos patria, no teníamos patria antes, la patria estaba entregada, nuestros recursos estaban entregados, ahora están bajo nuestra soberanía y además invertidos en las necesidades del pueblo, pero no es suficiente. Necesitamos el trabajo diario, contundente, responsable, comprometido para sacar a nuestro país de la égida del petróleo, de diversificar nuestra economía. La agricultura, tenemos que producir lo que comemos, tenemos que hacer con lo que nos vestimos. Hace 40 años nosotros hacíamos los zapatos que nos poníamos y competían con los zapatos de Italia, de cualquier parte del mundo. Hoy en día nos acostumbramos a que se importan zapatos y entonces los zapateros que hacían nuestros zapatos ya no hacen zapatos. Entonces esas cosas tenemos que retomarlas. De manera que yo quería de verdad aprovechar esta oportunidad, porque son muchas las cosas de compartir y de enseñanza de nuestro comandante Tecno, que si realmente lo amamos, si realmente lo queremos, tenemos que trabajar y luchar para que esta revolución se profundice y no demos nunca un salto atrás. Diputada, usted hablaba sobre la crítica, la autocrítica. En una oportunidad, en una entrevista, usted dijo, soy chavista con Chávez. ¿Qué significa esa frase?
bueno, que estoy chavista y mantengo que, bueno, tenemos que mantener al presidente Chávez vivo. Ajá. Y mantener al presidente Chávez vivo significa que, bueno, eso, las ideas de Chávez, discutirlas. El presidente Chávez da unos documentos muy importantes. No, el documento desde el inicio, del año 92, como decía el libro azul, todos los elementos, los documentos que Chávez nos dejó, Chávez revolucionario, Chávez socialista, son las 5 líneas estratégicas de acción política: el golpe de timón y el plan de la patria. Esos son los documentos que tenemos que manejar de arriba abajo, por supuesto, además de la Constitución, de todos los avances que hemos tenido. Pero en el caso de las comunas tienen que manejar sus leyes, todas las leyes del Consejo Comunal. Pero desde el punto de vista conceptual, ¿para dónde vamos? ¿Qué tenemos que certificar? ¿Qué tenemos que revisar? Esos son los documentos fundamentales: el plan de la patria, las 5 líneas estratégicas que escribió en 2011 y el golpe de timón. Y por supuesto tenemos nuestro libro rojo, el libro rojo del partido, con sus líneas programáticas, todo el tema conceptual y los estatutos. Pero son los documentos que tenemos que manejar, que tenemos que discutir. Yo me refiero a ser chavistas, tener a Chávez vivo, porque él fue él fue el ideólogo de todos esos venezolanos, de la revolución bolivariana. A lo mejor más adelante aparece otro ideólogo, pero en este momento, bueno, es Chávez el que nos dejó un legado de doctrina, de pensamiento, de discursos, de escritos para nosotros tener claro y no de querer desviarnos del camino. Con el presidente Chávez no nos puede pasar como nos sucedió con el libertador Simón Bolívar, que nos escondieron por siempre, pues allí los mantuvieron escondidos y el pueblo pues no se daba cuenta hasta que llegó el presidente Chávez pues y levantó con fuerza esa bandera bolivariana. Claro, nosotros somos bolivarianos gracias a Chávez. Se corre el riesgo de que se pueda perder también y nos puedan caer en el letargo, así como caímos con Simón Bolívar. Bueno, yo creo que va a pasar lo que nos pasó con Bolívar, no podría pasar, porque ya, bueno, ya el pueblo, tenemos un pueblo consciente, tenemos un pueblo que tiene un grado de politización importante, pero no hay que abandonarlo, o sea, no hay que dejarlo a la deriva. Por eso hay que estudiar, hay que discutir, hay que seguir avanzando, porque la formación política es una formación continua. No es que yo me leí 4 libros, o 6 libros, o 20, y ya no necesito leer más, no, hay que leer todos los días, hay que discutir, hay que hacer esas patrullas para la discusión, esas patrullas socialistas, esas VC que también se alimenten de discusión, de formación política, que no nos quedemos nada más en la cuestión de la reivindicación del día a día, que también es importante resolverla. Pero no es nada más eso. El salto cualitativo es justamente prepararnos para gobernar, porque es justamente el gobierno del pueblo y con el pueblo y para el pueblo. Entonces el gobierno empieza en el Consejo Comunal, continúa en la comuna y así irá avanzando hasta hasta que esas comunas realmente tengan su sistema productivo, manejen sus recursos, resuelvan sus problemas con los recursos del Estado, que incluso los situados que le pueden llegar a las comunas. Ese es el sueño del Estado comunal: avanzar, fortalecer nuestros municipios, fortalecer nuestras regiones, nuestros estados, pero con participación protagónica, no representativa, protagónica. Nosotros rompimos la cadena ya de que nosotros nada más nos dedicamos a votar cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años. No, ahora participamos y somos protagonistas de la revolución. Y no podemos olvidar eso, porque eso es parte del legado del comandante Hugo Chávez Frías. Diputada, por aquí no... Es lo único que podrá hacer posible la irreversibilidad. La irreversibilidad es algo muy complejo, muy difícil. Nadie se puede dormir nunca en los laureles. Lograr la irreversibilidad es una utopía, es algo que está en el camino, pero no la tenemos a la vuelta de la esquina. Tenemos que formar
las próximas generaciones, para que las próximas generaciones formen a las otras generaciones y se consolide un proceso, digamos, por muchísimo tiempo más, hasta construir el socialismo. Algo parecido nos decía nuestro comandante cuando decía que no podíamos caer en ese triunfalismo y que la batalla era cada segundo, pues a cada instante. Ahí a diario, sí. Ajá. Bueno, yo quiero compartir con usted un mensaje que llegó por aquí. Dice, qué bueno, ella junto a Jaiman Eltrudi nos acompañó en el 2008 en los comienzos de la Comuna Taroa y gracias a ella tuvimos participación en Aló Presidente. Por aquí nos dice en Villa Guadalupe, y yo tuve la oportunidad de estar en su casa, en el despacho del Ministerio de Planificación, e hicimos un taller con Marta Hanecker en el Manzano, nos dice José Gregorio Figuera. Entonces, un abrazo, y de verdad para mí fue realmente muy satisfactorio esos primeros meses que el presidente le dio la tarea a Jaime Eltrudi de que para diseñar cómo era esto de los consejos comunales, y me tocó a mí trabajar directamente con la compañera Marta Hanecker, hacíamos grupos de estudio y empezamos a visualizar dónde habían experiencias, y allá estuvimos en La Caruceña, estuvimos en Guadalupe, estuvimos en Sanare, vino las experiencias de Lara, como también estuvimos en la Sierra de San Luis, estuvimos en Mucuchí, bueno, y así muchísimas partes del país, identificando dónde habían procesos organizativos, porque la comuna no podía hacerse de la nada, tenía que haber un germen ya, que la gente estuviera ya revoloteando, organizándose, como incluso así todo el sistema de comuneros, el sistema de trueque, todo ese tipo de cosas. Bueno, ha sido desde abajo hacia arriba, y la comuna solamente es posible si se organiza de abajo hacia arriba. Por eso el presidente Chávez dijo, prácticamente casi uno de sus últimos consejos de ministros, que le provocaba eliminar el Ministerio de la Comuna, pero no porque estaba en contra de las comunas, sino porque no es un tema de un ministerio, es un problema del Estado, del pueblo. Cuando hablamos del Estado, el pueblo está inmerso en el Estado. Entonces, la comuna tiene que eliminar de abajo hacia arriba, y un ministerio lo que debe ser un facilitador, pero no uno, todos los ministerios. Eso decía, no, a lo mejor cometí el error de ser un solo ministerio. Ahora elimino, pero no era para eliminar las comunas, sino para que todos los ministerios tuvieran que meterse obligatoriamente a trabajar con las comunas. Desde el Banco Central, desde Finanzas, cómo apoyar los bancos comunales, desde el MINFRA, de todos los ministerios para la infraestructura, desde planificación. Y la comuna haría solamente el que nada, más o menos, digamos, como la burocrático. Bueno, registrarla, los programas de formación, el acompañamiento, el direccionamiento de los recursos. Pero es un tema de todos y de todas, de toda la estructura del Estado, porque se trata justamente de la esencia de la construcción del socialismo. Así es. Diputada, nos gustaría que nos comentara un poco sobre ese triunfo de Evo Morales en Bolivia. ¿Qué significa el triunfo de Evo Morales hoy, ayer 12? Bueno, en primer lugar, de verdad, tiene un significado extraordinario, porque fíjate lo que significa esto. Bolivia es un país donde la población indígena debe ser más del 50%. Sin embargo, nunca habían tenido un presidente indígena. Bueno, llega el presidente Evo Morales, que venía de abajo, de las luchas campesinas, de las luchas de los pueblos indígenas, y se ha venido consolidando. El presidente Evo Morales es un hombre, primero, que estuvo muy cerca del presidente Hugo Chávez Frías, muy cerca de Fidel Castro. No es casual que él le ofrezca ese triunfo al presidente Chávez y el presidente comandante Fidel Castro, porque el presidente Evo Morales está muy claro también para dónde va Bolivia. Él lo decía ayer: lucha antiimperialista, lucha anticapitalista. Estamos consolidando la independencia definitiva, tal como decía Chávez. Fíjate que lo más importante del triunfo de Evo Morales es que prácticamente desaparece el fantasma de la secesión, del divisionismo dentro de Bolivia, lo que querían convertirlo en la media luna. Es decir, ahora es la luna llena, porque todo el país
Entiendo que creo que ganó en todos los departamentos, o por lo menos en 8 de los 10 departamentos. En 8 y en Pero el otro. más del 60% de la votación. O sea, que fue un triunfo contundente que se determinó en la primera vuelta. Y eso es muy importante para consolidar nuestros sueños de la patria grande. El triunfo de Evo no es el triunfo de Bolivia, es el triunfo de la patria grande. Como fue el triunfo de Maduro, como será el triunfo de Dilma Rousseff, que esperamos que el próximo fin de semana también se consolide el triunfo de la presidenta Dilma Rousseff, como se consolidará con Tabaré en Uruguay, cuando son las elecciones ahora en finales de noviembre, a principios de diciembre. De manera que es muy importante. La América Latina de hoy, y esto fue parte de la construcción de Hugo Chávez Frías, tiene otro color, otro matiz. Es camina, como dice, con la espada de Bolívar por delante, justamente en el bolivarianismo, en la unidad, en la patria grande. Y eso es muy importante porque estamos hablando de una unidad, de un nuevo tipo, de la cooperación, como el ALBA, de la complementariedad, de la solidaridad entre los pueblos. La integración no es nada más de gobierno, sino de pueblo. Y todo eso significa Evo Morales. Así es. Vamos a quedarnos en la parte internacional, diputada, ya que estamos allí en la parte internacional. Hay una decisión de la ONU, ¿verdad?, que guarda relación con el caso de Leopoldo López, que tiene que ver pues con esa soberanía, de esa autodeterminación de los pueblos y todo lo que... Yo creo que es importante aclarar lo siguiente. Ajá. La ONU no ha hecho ninguna resolución, porque cuando uno habla de la resolución de la ONU, Ajá. todo el mundo se imagina que se reunieron todos los países y hubo una votación. Ajá. Eso no hubo. Se reunió un grupo de trabajo, a mi modo de ver, absolutamente manipulado con informaciones falsas, y ellos llegaron a una recomendación. No es una resolución, no es algo nada vinculante. No es vinculante con... No, ni fueron no fue ni 100 países votaron, no, un grupo de trabajo que no sé exactamente cuántos países tenían representantes ahí. Entonces, eso es un grupo de trabajo, una cosa mínima, que en base incluso a datos como que Leopoldo López fue apresado ilegalmente, cuando todos sabemos, es público y notorio que Leopoldo López se entregó voluntariamente. Imagínate, a partir de eso, bueno, entonces hacen una serie de consideraciones llenas de falsedad, porque según ellos el pobre Leopoldo López lo que tiene es una limitación a su libertad de expresión, que eso es una vez más, hablan de los derechos humanos, pero eso es una maniobra de las Naciones Unidas, y así quiero denunciarlo, una maniobra para desacreditar a Venezuela una vez más, cuando Venezuela está aspirando a ingresar al Consejo de Seguridad en un puesto no permanente en las próximas semanas. De manera que es una manera de boicotear el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De manera que eso no tiene ningún sentido. La ONU ha hecho una serie de resoluciones en otros momentos, resoluciones votada por el 95% de los países, por ejemplo, rechazando el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Tienen por lo menos 10 años haciendo resoluciones anualmente, bueno, y nadie de Estados Unidos, ningún presidente de los Estados Unidos le hace caso a esa resolución. La Naciones Unidas ha votado por mayoría más que absoluta, con la excepción de 2 o 3 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, por la soberanía, por ingresar al Estado de Palestina a las Naciones Unidas. Y los Estados Unidos ha vetado el ingreso de Palestina a las Naciones Unidas. Entonces, tiene
cómo es lo poco democrático de las Naciones Unidas. Entonces ahora alguna gente de la oposición pretende que nosotros tenemos que hacerle caso a un grupo de trabajo manipulado, malintencionado, para que liberemos a Leopoldo López, que está imputado por instigar a la desobediencia civil, por instigar a desórdenes públicos, por provocar, por ser un autor intelectual de asesinatos que se dieron en las guarimbas, por destrozos al patrimonio público, y lo que es un reincidente, es un golpista público y notorio el 11 de abril, amnistiado por el comandante Chávez, y vuelve a reincidir, pretendiendo montar otro golpe de Estado durante los meses de enero y febrero de este año en curso. El abogado o uno de los abogados de López mencionaba que si Venezuela no tomaba en cuenta pues la decisión que se había tomado en la ONU, Venezuela caía en desafuero en la parte internacional. Eso es falso, porque entonces los Estados Unidos estarán en desafuero hace mucho tiempo. No tiene ninguna vinculación, no es vinculante la decisión que se tomó en la ONU. Es un grupo de trabajo, no fue una resolución del país. Y si así fuera, bueno, como digo, los Estados Unidos han sido combinados a liderar el bloqueo contra Cuba durante una cantidad de años en resoluciones donde se han efectuado votar 3 a 5 países de los 165 países que hay en la ONU. Y bueno, y Estados Unidos no ha acatado por todo lo contrario, ha hecho leyes para provocarle daño a los países que ayudan a Cuba. Es tan vergonzoso lo que Estados Unidos hace con bloqueo a Cuba, que en estos días el propio New York Times combinaba al presidente Obama para que de una vez por todas cesara el bloqueo a Cuba. Así que eso es una recomendación pírrica, no vinculante, y además presentada en un momento justamente para desacreditar nuestro país, cuando pretendemos y tenemos el derecho y tenemos los votos para ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Diputada, Nilda Piña tiene rato con ganas de hacerle una pregunta. ¿Cómo no? Nilda. Ok, bien, buenas noches, diputada del Parlamento Latinoamericano. Como diputada del Parlamento Latinoamericano, que es bien importante en este momento y todo lo que es esta coyuntura política que hemos venido viviendo, y que de alguna manera nuestro presidente comandante Hugo Chávez, nuestro comandante supremo, nos dejó un legado, bien como usted lo describía al inicio de su intervención aquí a través de este programa Zona de Combate por la radio comunitaria participativa 101.1. Hay una situación que usted también mencionaba que es bien importante referente a lo que es la organización, que aquí en el caso del Estado Lara ha sido siempre un ejemplo, y precisamente por ser uno de los ejemplos de organización, también es uno de los estados piloto en cuanto a lo que es la parte mediática y a lo que es el laboratorio para todo lo que es esta guerra económica, psicológica y hasta bacteriológica que estamos viviendo en este momento. Y además de eso, bueno, Venezuela es punta de lanza para el resto de América del Sur. Hay algo bien importante que en este caso Evo Morales, nuestro presidente indígena, ha logrado con lo que fue la media luna, allí que ahora es la luna completa. ¿Cómo esa experiencia que se vivió allí en Bolivia pudiese ser trasladada a nuestro país? Y específicamente, por ejemplo, en el caso de aquí del Estado Lara, donde tenemos al traidor mayor, y además de eso, producto de toda esta guerra que hemos venido teniendo, también perdimos 3 alcaldías que la teníamos en manos del proceso bolivariano. Y todo esto precisamente porque el bombardeo va mucho más y afecta más a los jóvenes, que son sobre todo los nuevos votantes, y que de alguna manera van a ir incidiendo en lo que es
el enraizamiento y que se mantenga nuestro proceso bolivariano? Bueno, te voy a tratar de responder rapidito porque estoy por entrar a una reunión, Sí, yo lo sé. pero fíjate, ahí será la organización del pueblo. O sea, aquí la única manera de avanzar en un proceso revolucionario, de avanzar, de consolidar el proceso, de ganar las alcaldías que no hemos ganado, de ganar las gobernaciones que hemos perdido, justamente es con participación. O sea, los consejos comunales tienen que llenarse, digamos, de ímpetu para trabajar, para estudiar, para luchar y para transformar la realidad. Los que pueden estar dudosos, bueno, la única manera de convencerlos son con hechos. Y también trayendo siempre a memoria el pasado. Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos una población votante que es muy joven, o sea, una población importante. Cualquier muchacho de menos de 30 años, hace 15 años solamente tenía 15 años. O sea, no conoció la Cuarta República, no la vivió, no vivió la exclusión de las universidades, no vivió el analfabetismo, no vivió el hambre. Entonces, nosotros tenemos que los más adultos, que sí vivimos todo eso, que vivimos el maltrato a los viejitos porque no les pagaban la pensión y manifestaban y les echaban la ballena. Hoy teníamos 300.000 pensionados y hoy en día tenemos 2.500.000 o un poco más. Tenemos Misión Vivienda, que hemos construido en los últimos 5 años 650.000 viviendas, pero hemos construido más de 800.000 viviendas en estos últimos 10 años. ¿Cuántas hizo la Cuarta República en 40 años? Entonces, hay una voluntad política de resolver los problemas. Ya en nuestro país no hay gente hambrienta. O si la hay, está en mínimas cantidades. O sea, lo dice la FAO. Comemos proteína, hacemos mínimo dos comidas al día. La mayor parte de la gente hace 3 comidas. Eso es muy importante. No tenemos problemas para el acceso a la educación. Tenemos que resolver unos problemas de salud, pero estamos en el camino de resolverlas, de la salud, una salud universal, con barrio adentro, con los CDI, con los hospitales, pero eso sí, gratuita. No hubiera ganado Bocha de Frías. Aquí ya no habría hospital y no puras clínicas privadas. Y ahí se le caería la mortandad de que no puede pagar una clínica privada. Veamos el caso de Chile. Ese es el modelo que nos están aplicando. No es que no querían aplicar, que nos habían empezado a aplicar. Era que el camino es el estudio, la discusión, la crítica, la autocrítica dentro de nuestro partido para avanzar, para corregir y para profundizar. Diputada, sabemos que tiene una reunión dentro de pocos minutos ya para culminar. Ya me están llamando. Ya para culminar la entrevista, no quisiéramos dejar de lado el tema del reciente caso pues de Robert Serra, ¿verdad? Y que pues levanta allí un polvorín sobre la necesidad de que no haya impunidad en Venezuela, sobre algunos otros casos que se han venido dando allí. Nos gustaría conocer la opinión sobre ese caso. Bueno, en primer lugar, un gran dolor porque esta forma de haber asesinado a su compañero, este muchacho, un muchacho de 27 años, con un futuro promisorio políticamente, se ha venido formando, participaba y participaba en esta revolución desde la adolescencia, desde la niñez, decía Bernal, que estaba en los cabildos infantiles. Es un muchacho que tenía un futuro político en este país. Ya de 27 años, los 23 años era diputado. De manera que es muy lamentable. Yo lo único, de verdad,
como lo pide todo el pueblo, es que se esclarezca este asesinato vil de estos dos muchachos, este asesinato espantoso, que además que no tiene connotaciones de lo que se hace en este país. Entonces, que a veces pensamos que ciertamente fue ideado para el país, porque no son las maneras, pues. Nada más no fue para robarlo. Entonces, es muy importante que se clarifique el móvil del asesinato, los autores materiales y los intelectuales, si los hay. Bueno, diputada, muchísimas gracias por los minutos que nos puso allí la atención del programa Zona de Combate. Si quiere hacer un comentario, enviar un mensaje, pues, a los oyentes. Bueno, en primer lugar, que ese pueblo de Lara siga combativo, siga dando ejemplo de organización desde la base, con propiedad, con profundidad y con la convicción de que la organización es para transformar. No nos organizamos solamente para bonchar o para decir que estamos organizados, no, es para transformar nuestra realidad, transformar nuestras vidas y sobre todo para tomar el poder que es las riendas de nuestras vidas y las riendas de nuestros pueblos. Muy buenas noches, un abrazo solidario, bolivariano, chavistas, a todos los que me están escuchando, y muchas gracias a la radio comunitaria, que esto es también parte de la revolución, estos espacios de comunicación que le lleguen a la gente, que le lleguen al pueblo. Cuenten conmigo donde sea que esté, y efectivamente, bueno, a la orden para la radio comunitaria está entrevistando esta noche. Muy buenas noches y un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Annalise Osorio. Ahí teníamos pues contacto vía telefónica con la diputada pues del Parlamento Latinoamericano. Muchísimas gracias por haber pues atendido allí el llamado a hacer esta entrevista en la noche de hoy. Bueno, el programa Zona de Combate, un programa que nace para la participación popular, allí haciendo los esfuerzos pues para tener esta comunicación. Muchísimas gracias a la diputada, que no fue necesario llamarla, sino que ella llamó inmediatamente. Le dimos que más o menos a las 8:30 estábamos llamando. Sí, cuando vio que no se le llamaba y como tenía compromiso, dijo, no le estoy llamando porque... Muchísimas gracias entonces a la diputada Annalise Osorio.